IJ입니다. Hola Armis, una ridícula de Jin les da la bienvenida. ¡Ay, los celos! En esta ocasión hablaremos de los celos de Seokjin hacia Namjoon, así que veamos otra definición de los celos. Los celos es cuando sientes que otra persona prefiere a una tercera en lugar de a ti. Así como encontramos momentos en los que Namjoon parece estar celoso de otro miembro de BTS, también los tenemos de Seokjin. Ahora analicemos un momento en particular. Cuando vemos este video, todo da a entender que Seokjin está celoso al ver a Tae tocando el rostro de Namjoon. Y más aún cuando Namjoon hace lo mismo y toca el rostro de Tae. Y aparentemente Namjoon nota los celos de Seokjin, así que lo mira y se sonríe. Pero quiero decirles lo que yo vi al encontrarme con la entrevista completa. Les dejo el link en la cajita de descripciones. En primer lugar, el orden que normalmente nos muestran, ya sea en video o fotos, no lleva la secuencia real. Pues primero Tae toca el rostro de Namjoon. Luego le hace lo mismo a Jimin. De ahí viene la mirada de Namjoon hacia Seokjin. Y entonces Namjoon toca el rostro de Tae. Además, cuando Cookie está hablando, Tae también le acerca la mano al rostro. Es decir, que tiene el mismo gesto con los demás miembros que están cerca. Por otra parte, las dos veces que Seokjin se agachó, hubo un acercamiento de cámara. Y se levantó cuando la cámara se apartó. Así que en mi opinión, Seokjin solo no quería quedar fuera de la toma. Y quiero que presten atención a lo que sucede antes de que Namjoon voltee hacia Seokjin. Namjoon coloca su brazo hacia atrás. Yo creo, y como siempre pueden dejarme su opinión en los comentarios, creo que Namjoon le extendió la mano a Seokjin para que la tomara. Pero Seokjin no se da cuenta y por eso Namjoon se voltea y se ríe tímidamente. Sé que no podemos ver la mano de Namjoon, por lo que solo es una teoría, pero Cookie sí puede verlo. Y observen su expresión cuando Namjoon coloca su brazo hacia atrás. Ahora, al igual que Namjoon, creo que los celos de Seokjin se manifiestan al momento de que alguien ajeno al grupo aparece. Solo que Seokjin sabe ocultarlos mejor. Y digo esto porque a diferencia de Namjoon, Seokjin no endurece la cara. Más bien luce relajado y sonriente, pero tiene un gesto particular que lo delata. Me parece que cuando Seokjin está celoso, trata de estar cerca de Namjoon, e incluso si le es posible, lo sujeta del brazo. Veamos lo que ocurre en este fancam del Genius Music Award 2018. En un inicio, Seokjin está sentado cómodamente apoyando su espalda en el asiento. Y al parecer escucha que Namjoon está conversando con Charlie, así que se inclina para acercarse a Namjoon y se mantiene en esa postura. Seokjin observa a Charlie con cierto desdén y luego sonríe mirando a la cámara. Entonces Charlie se acerca un poco más a Namjoon y Seokjin mira con más atención, hasta abre más sus ojos. Pero se fija nuevamente en la cámara y voltea hacia el otro lado. Se rasca la cabeza, que en el lenguaje no verbal dice que puede significar duda, mentira o inseguridad. Una vez más, Seokjin los observa con discreción un instante y retorna su mirada al frente. Y entonces Charlie se arrima a Namjoon en son de broma.
Seokjin los mira de inmediato y luego aparta la mirada mientras se ríe por 3 segundos y vuelve a estar serio. Pareciera que Namjoon le dice algo a Seokjin, pero este lo ignora por completo. Se levantan todos para aplaudir al grupo ganador. Y al sentarse Seokjin toma una postura un poco más inclinada y con sus manos más cerca de Namjoon. Seokjin inclina su cabeza y los observa disimuladamente, mientras rasca nuevamente su cabeza. Vuelve a fijarse en las cámaras y retorna su mirada al frente. Namjoon le dice algo a Tae y luego habla con Seokjin. Obviamente no sé de lo que están hablando, pero analicemos la reacción de Namjoon cuando Seokjin le responde. Primero Namjoon parece sorprendido, se queda quieto por unos segundos, luego mira al frente y de nuevo retorna su mirada a Seokjin. Y entonces le dice algo a Charlie, y Seokjin se ríe y asiente. Algunas personas comentan que lo que le dice Namjoon a Charlie es que Seokjin está celoso, pero eso sería especular demasiado. Sin embargo, luego de esto, Charlie se retira a recibir un premio. Y los chicos empiezan a hablar entre ellos y a reírse. También pareciera que Yeonji pregunta qué le pasa a Seokjin, porque lo señala mientras le habla a Namjoon. Y además de todo esto, al retornar Charlie de recibir su premio, ya no se sienta junto a Namjoon, sino que se despide. Claro, puede que simplemente ya se va, pero también me resultó curiosa la forma en la que Seokjin se despide de él, pues sabemos que Seokjin es sumamente respetuoso y educado, y en esta ocasión solo alza el brazo y parece decir bye. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjin. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.